en un barrio humilde, ¿no? Este sábado pasado fue el Harlem, en Nueva York, el que le hizo el homenaje a Fidel, y hoy es Carabanchel. Muy bien. Agradezco mucho esta iniciativa de recordar a Fidel y homenajearlo, como lo han hecho millones de cubanos y millones de ciudadanos de todos los países que lo han recordado. Eusebio recordaba bien su experiencia, que nosotros no pudimos compartir porque estábamos aquí, de haber vivido la espontaneidad con que los cubanos lo despidieron, y que son las reservas que tiene la revolución, que no hay que gritarlo todos los días, pero los que verdaderamente miraron y lo hicieron sin prejuicio deben haberse convencido por qué nosotros decimos que la revolución es indestructible. Es el único sistema que nos ha hecho libres a los cubanos. Y yo lo he dicho varias veces, pero la experiencia nuestra aquí, de esos días dolorosos para los cubanos y tristes, también me produjo a mí en algunos momentos rabia y en otros hasta tristeza por la gente que tuvo el triste papel de hablar de Fidel con un guión que yo pienso que hasta les dolía decir. Yo veía gente en los medios de comunicación aquí en España que todos los días hablan de algo diferente y son los mismos. La gente no sabe de nada, pero él les tocó hablar de Fidel y no saben de Fidel. Y entonces, por eso me dio lástima por ellos, ¿no? Me molestaba, me dolía, pero al mismo tiempo me daba lástima porque esto le toca el papel hoy de hablar del tiempo y mañana de Fidel. Y llegó a hablar de Fidel, le hablaban barbaridad y bobería. Estaban hablando de otra persona y se veían en un papel difícil porque no podían ignorarlo. Pero cuando llegaban, les tocaba y salían, y aquello era una seguidilla de barbaridad lejana de ese hombre que realmente no se va a repetir, un hombre irrepetible y de un gran impacto para Cuba, y lo digo como pero también para el mundo. Y yo no quiero hablar hoy, fíjense, de ideología, para no, en un ambiente además amigo, no estoy en territorio enemigo, pero no voy a referirme a Fidel desde el punto de vista ideológico, para justamente con esos que lo recuerdo con tristeza, que tuvieron el papel de hablar de Fidel desde un punto de vista ideológico, que a Fidel no hacía falta encasillarlo en un lado político para calcular su dimensión histórica y el papel que tuvo. Eusebio mencionó algunos momentos de la historia de Cuba donde ya se define su liderazgo. Y yo me voy a referir a uno que curiosamente se cumple 60 años, o se cumplieron 60 años en diciembre, que fue el desembarco de Granma, donde a mí me parece que ya sencillamente se sabía que Fidel iba a ser lo que fue. Fidel tenía 30 años, y se montó en un barco de 13 metros de eslora, con más o menos la cantidad de personas que hay aquí, 82 personas. 82 personas, un yatecito, de nada, un yatecito, y salen así. Y fíjense si la tarea era difícil, que un yatecito con 82 personas no puede casi desembarcar en Cuba, que es una isla que puede desembarcar casi por todos lados. Y llegan en lo que el Che irónicamente calificó un naufragio, el lugar donde desembarco, en el lugar peor para desembarcar en Cuba de ese país enorme de costa, ¿no? Y salen en una playa que tiene 1,5 kilómetros de mangle sobre agua cenagosa para llegar a tierra firme. Ahí llega ese barco, por error, por el mal tiempo, por lo que sea,
Cuando se bajan, tratan de poner las armas en un bote, el bote se hunde. Y eso es lo que ha pasado. El bote se hunde, salen ellos así, como pueden, caminando, se meten por el fango, un kilómetro y medio debajo y pasa por ahí. Por eso digo que la tarea no era fácil, aunque parece sencilla, un barco con 80 personas, eso entra donde quiera, no. Pasan 2 embarcaciones por ahí y lo ven, un arenero, un barco que recoge arena, y otro barco, y lo delata al ejército. Y enseguida el ejército se pone en alerta. Después que atraviesan el kilómetro y medio de fango, donde se caen las botas, se enredan con el mangle, les toca pasar por lo que en Cuba nosotros le decimos diente de perro, que es más o menos donde sacan aquí los crustáceos en Galicia, que es la piedra esa que tiene unos pinchos así. En Cuba le decimos eso diente de perro. Que caminar por ahí es lo peor que puede hacer un ser humano, porque te pincha aún las botas. Pasan eso y llegan a un lugar que se conoce como Alegría de Pío, que es curioso porque se conoce porque había un español hace muchos años que le gustaba tomar una coronilla cubana, un tipo de alcohol, y pasaba mucho por ahí, tenía unas tierras, y el apellido era Pío, y él se ponía contento cuando tomaba, y la gente le decía, ahí viene Pío con su alegría, y ese lugar lo bautizaron como Alegría de Pío. Pero pasa la historia de Cuba, porque ahí se sientan estos 82 hombres cansados, derrotados, a descansar ahí. Oye, hemos llegado aquí, bueno, no tenemos armas, y ahí los sorprende un bombardeo. Los aviones que lo habían visto. Bombas, ametrallamiento. Ustedes saben en cuántos grupos se dividieron 82 personas. A ver quién me da un número así. En 28 grupos. 28 grupos. Imagínense, nosotros aquí divididos en 28. 2 para allá. Bueno, hubo 13 de esos 82, 13 se fueron solos. 8 grupos de 2 o 3 personas. 82 se dividen en estampida. 13 solos que se fueron, que no se sabe dónde. 8 que se fueron 2 o 3, entre ellos Fidel, que se queda con 2 nada más. Raúl se queda con 5, o sea, él y 4. 28 grupos, 82 personas. Así empezó esto, así empezó la Revolución Cubana. Y salen, bueno, si yo tuviera que apostar, que no me dedico a eso, pero no pongo nada ahí, ahí no se puede, nadie, oye, me imagino que Batista hizo una fiesta, pero miren esto, 82 entre 28, 13 hombres solos, Fidel con 2, y Fidel llega y termina él en un cañaveral de loco. Eso, imagínense ustedes, un bombardeo, un tiroteo, y bueno, de pronto, tú no miras para los lados, no ves a nadie. Y tú miras para el lugar que nosotros 3 somos y caen en un cañaveral. Caen para uno, y ahí Fidel tiene una de sus primeras enseñanzas, como él ha dicho, en su vida. Eran otras 2 personas, Faustino Pérez y Universo Sánchez, que Universo Sánchez acompañó siempre a Fidel después como su escolta, le salvó la vida varias veces. Y Fidel dice, vámonos para la Sierra Maestra, que está al este, ¿no? Vámonos, maneja eso. Y los otros dicen, no, vamos por los cañones. Entonces, Fidel se deja convencer porque estaban desesperados. Y él dice que él aprende que bajo el enojo un jefe no puede tomar decisión. Y él, enojado, toma la decisión y se va donde le dijeron ellos. Y terminan en un campo de caña. ¿Conocen la caña? Bueno, es como una hierba muy alta. Y en menos de 12 horas empiezan a ametrallarlos, unas avionetas que pasan. Fidel le dice a los, vamos a escondernos, y se van trasladando. En la medida que pasaba la avioneta, ellos calcularon que pasaba unos minutos, y cuando se iba la avioneta, ellos se escondían. Bueno, ahí está Fidel con esas 2 personas 5 días. ¿Qué hicieron? Se escondieron bajo la hierba, se taparon con la paja de la caña, se esconden bajo la hierba sin tomar agua, comían la caña que tiene líquido, y Fidel dice que pasó los momentos más duros de su vida porque él no quería que lo descubrieran vivo, y él durmió con el fusil que conservaba apuntado a la barbilla, y tiene dos gatillos, con un gatillo libre
para si lo sorprendían, matarse, para que no lo tomaran vivo. Y él durmió así, que con un accidente lo pudo haber matado. Y ahí están 5 días. 5 días están ahí. Bueno, uno hubiera dicho, ya, vamos a ver cómo sobrevivimos y escapamos. Fidel no. Y pasan los días después de que ya la avioneta dijeron, entonces murieron. ¿Quién va a pensar que han sobrevivido? Ya no lo vieron, se escondieron bajo las pajas 5 días sin moverse. Ya los músculos entumecidos. Y salen de ahí y caminan en la noche, para que no los habitaran durante el día, y divisan una vivienda de unos campesinos. Y la desesperación era, Fidel tiene 30 años, fíjense, esto es 30 años y 2 meses. Viene la madurez para alguien de 30 años y ven una vivienda de un campesino, están desesperados porque tienen hambre, y Fidel dice no, y vigilan la vivienda un día para ver los movimientos, si no entraban militares, hasta que comprueban que no hay nadie, manda a uno de los otros 2 que tenía y le dice, ve y dile que te dé comida para 25 personas, para que crean que somos muchos, y eran 3. Fíjate lo que estaba Fidel con 30 años. Efectivamente, ahí, este hombre que va ya no tenía zapatos, había perdido los zapatos, se consigue ahí unos zapatos. Y por el camino le dicen que han descubierto que hay otros en otros lugares. Y esos otros era Raúl, que le pasó casi lo mismo. Raúl tenía 25 años. Más joven, pero fíjense que a veces se ignora, y el papel de Raúl es importantísimo. Raúl le pasó lo mismo, estuvo 5 días. Así, con otros 4 compañeros, y se encuentra en un lugar. Días después del naufragio, como dijo el Checa, fue ese desembarco. Y cuando se encuentran Fidel y Raúl de luego una alegría a los hermanos que no sabían lo que había pasado. Uno no sabía si el otro había muerto, el otro. Aquello, ubíquense esto, es como que nosotros divididos en 28 y no tenemos ni comunicación, ni celular, nada de eso. No hay como hablar, ni puede gritar, nada. Eso es, se encuentra. Y Fidel llevaba 2 fusiles, porque ellos tenían 2 fusiles. Y Raúl, que eran 5, eran 5 hombres, llevaba, a ver, 5 fusiles. ¿Sí? 5, creo que eran 5 o 4 fusiles. Y Fidel ve a Raúl y se abrazan. Le dice, oye, ¿cuántos fusiles tú tienes? Y dice, no, yo tengo 5. Y dice, no, tengo 2. Y Fidel le dice, ahora sí ganamos la guerra. Raúl le dice, la gente que estaba ahí, 5 días bajo la hierba del capital, ya se ha transformado en un hombre que está loco. Pero aquí hay una enseñanza muy grande, que es lo que yo creo que hay que destacar de Fidel siempre. Primero, para Fidel, la derrota no es derrota hasta que tú no dices que estás derrotado. O sea, nadie puede decirte que tú estás derrotado. Tú eres el que dice que estás derrotado. O sea, Fidel, ellos no nos han ganado. Mientras nosotros estemos aquí, no nos han ganado. Ese concepto lo repite toda la vida, hasta el último día. El concepto que Fidel dijo muchas veces, un hombre con un fusil puede derrotar un ejército. Él lo hizo. O sea, y es esa cosa, esa fe en la victoria, el optimismo de Fidel. Si ustedes ven el discurso de Raúl en el homenaje a Fidel en Santiago el 3 de diciembre, por ahí va Raúl. Pues la fe en la victoria de Fidel es el valor más grande que tuvo Fidel, y lo demostró con triunfo tras triunfo. Y están en ese momento agotados, divididos, destruidos, sin armamento, en medio de un campo que no conocen. Y Fidel dice que ahora sí van a ganar la guerra. La guerra a un ejército de 80.000 efectivos. No es la guerra aquí nosotros andando piñazos, es la guerra a un ejército armado de 80.000 efectivos y apoyado por Estados Unidos. Entonces, Fidel rompe el fatalismo geográfico. ¿Quién dijo que nosotros no podemos hacerlo? La confianza en los hombres. Si los hombres sí pueden transformar la vida. Porque el capitalismo ha creado unos mecanismos para decir no se puede hacer nada. Esto es así, usted no tiene nada que hacer, no se puede transformar nada. Nos tocó esto, es así. Una vez te dicen Dios lo quiso, otra vez no, porque a veces no conviene. Dicen no, la ley, otra vez le dicen no hay manera, lo siento, es lo único que podemos hacer. Mira, te tocó, esfuérzate más. ¿Sí? El capitalismo prepara un sistema protectivo que te dice, no, para que el sistema se perpetúe.
los mecanismos, los sistemas de dominación montan eso, para que uno nazca indefenso, uno diga, no hay nada que hacer, hay que seguir esto, hay que seguir las pautas. Y Fidel descubre eso muy temprano, porque él desde muy joven descubre la injusticia. Él era un hombre que nació en una cuna privilegiada, y él veía que su escuela estaba mejor que otra, que había discriminación racial, que había unos pobres que él lo veía talentoso y eran pobres porque, bueno, el destino del capitalismo los obligó a ser así, pobres. Y él dice, no puede ser, si los seres humanos, todas esas frases bonitas burguesas, que están desaplicadas, que nacimos iguales, después se convierten en mentira, y Fidel descubre eso también. Y bueno, parece una bobería mía decir que descubre, como si eso no lo hubieran visto otra gente, pero lo que pasa con él es que no es solo que lo descubra y que lo escriba como Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, es que dice, esto vamos a hacerlo. Y dice, y podemos hacerlo. Y podemos hacer una carretera. Y podemos operar, y podemos tener más médicos que nadie. Y lo puede hacer. Y él, los límites de lo que puede hacer un ser humano, lo va llevando más lejos. Lo va poniendo, el reto se lo va poniendo más grande. Y va confiando en que lo puede lograr. Y ese es el camino por el que va a fiar. Ese grupo 82 terminó que solo 21 llegaron a la sierra. 13 se quedaron solos, acuérdense de eso. 19 cayeron presos y ya no. Y a 21 los mataron. Los encontraron. Parte de las razones por las cuales la Revolución Cubana triunfó, porque no hizo lo que hizo el enemigo. Los tomaron prisioneros, les amarraron las manos y los fusilaron. Eso que correspondía a llevarlo a juicio, meterlo preso. Eso Fidel no se lo hizo a los que capturó del combate. Había un herido que era el enemigo, era el primero que se curaba. No lo fusiló a regañadientas así. Lo fusilaron los que eran asesinos, criminales. Y eso le fue creando una base de apoyo muy grande. Entonces Fidel es el optimismo de la fe en la victoria para los humildes. Es el camino. Entonces va avanzando en todos los obstáculos que se le ponen, que son formidables y enormes durante toda la revolución, pero tenía una confianza muy grande en que se podían superar hasta el último, hasta todos los que se enfrentó, hasta la muerte, que la desafió permanentemente. Una vez le preguntaron, ¿cómo se siente usted que lo han intentado asesinar tantas veces? Y dijo, ¿usted practica algún deporte? Porque ese es el deporte que yo practico. Lo veía así, y yo, como diciendo, eso es uno más que yo hago. Y estamos hablando de un hombre que se consideró a sí mismo tímido. Tímido. Fíjate, decía, yo era tímido. Y con 33 años lo ven ahí. Esto es la declaración de La Habana cuando nos expulsan de la OEA, eso ha sido el 60. Cuando nos suspenden de la OEA. Ahí hay 2 millones de personas en 59 cuando Cuba tenía 6 millones. Sí, hay otra foto también que está por ahí que es cuando declara la Revolución Socialista. Sí. En Novorata. Y entonces, él va enfrentando todos los obstáculos con esos principios que él se aplicó. La derrota no lo es hasta que no la aceptemos. Y por lo tanto, no la voy a aceptar. Ya eso nunca iba a perder. Segundo, todos los hombres son capaces de vencer los obstáculos que le impone la historia y la naturaleza. Y eso provoca que nosotros hayamos hecho proezas que nadie se las imaginaba, que no nos tocaban, que el fatalismo geográfico histórico no le correspondía a los pobrecitos cubanos. Que la vuelta a la adversidad. Que claro, y todo eso lo va enfrentando y va superando. Por el camino, con muchas dificultades. Y con parte de su obra todavía por concluirse, reconocida por él, porque a partir de su autocrítica. Es decir, los principales críticos somos nosotros. Y junto con eso, él siempre fue muy celoso con la unidad de los revolucionarios. Eso sí, él fue uno de los principios que le garantiza también el éxito de la revolución. La revolución pudo haber sido adoptada muy rápidamente porque había varias fuerzas revolucionarias que combatían contra Batista, todas con prestigio y todas aportaron su papel a la revolución. Pero él, lejos de convertir esas fuerzas en enemigas, visualizó que era necesario la unidad y trabajó por la unidad con toda la fuerza que también trabajó para derrocar la dictadura. Y eso también es un ejemplo por lo cual otras revoluciones se abortaron,
y la cubana no. Porque viene de la propia experiencia cubana, de la propia historia cubana, en que muchas veces cuando fuerzas progresistas iban a tomar el poder, su desunión, sus peleas internas, la postergaron. O sea, él venía con ese principio. La muerte de los líderes cubanos en la lucha contra el colonialismo español tiene mucho que ver con esa desunión. Revoluciones cubanas en la década del 30 del siglo pasado también no avanzaron por peleas entre estudiantes, también jóvenes como él era, pero él tuvo la madurez suficiente, la inteligencia y el carisma que lo acompañó en su liderazgo para lograr la unidad de la fuerza revolucionaria, que no se dice muy fácil, como en un renglón en la historia de Cuba se pone nada más, pero llevaría libro el esfuerzo de él por la unidad, el cuidado que tuvo con los líderes de otras organizaciones revolucionarias, a los que siempre le guardó respeto. Imagínense que el Partido Comunista de Cuba le entrega la bandera al partido a Fidel. Es el mismo Partido Comunista que cuando Fidel lideró el asalto a Moncada en el año 53, dijo que ellos no apoyaban ese golpe, ese push burgués. Y ese mismo partido reconoce el liderazgo de Fidel cuando el triunfo está cercano. Y una vez en el poder le ofrece el apoyo y Fidel lidera la constitución de un Partido Comunista nuevo, donde se une la fuerza revolucionaria. Y ya le digo, se dice muy fácil, pero tiene mucho que ver con su cuidado en cómo avanzar las ideas, en cómo discutir, pero terminar en un propósito único. Y esos son los méritos de Fidel, ya le digo, por encima de ideología, y que pudiera ser trasladado a otros procesos históricos diferentes al nuestro, incluso con un matiz político contrario. Pero sus virtudes son innegables. La confianza en el triunfo, hasta el último día. Y si ustedes revisan lo que ha dicho Raúl, que es un héroe de esta historia, porque lo acompañó en todo, siendo más joven que él. Dicen que Raúl también, cuando iba el asalto a Moncada, que fue antes, en el año 53, cuando iba en camino de Moncada, que los asaltantes no sabían lo que iban a hacer. La compartimentación de la información para evitar una filtración y que las fuerzas del régimen pudieran tomar los presos. No sabían lo que iban. Pero cuando Raúl se monta en el tren que va en camino de Santiago a Cuba, ya empieza un poco a aparecerse, ¿no? Y Raúl en el tren dice: yo no puedo creer que mi hermano se haya vuelto loco y vaya a asaltar al cuartel Moncada. Ni su hermano lo sabía. Ni su hermano lo sabía. Fíjense cómo él trabajó en cada detalle. Le han dicho una vez a Fidel, ya en época más reciente como presidente: comandante, no se involucre en estos temas organizativos, dedíquese a la cosa estratégica. Y él le dijo: no, por los detalles yo no tomé el cuartel Moncada, así que yo me ocupo de los detalles. Otra enseñanza que él aprendió: llevarlo todo. Él dice los detalles porque en los planes de asalto a Moncada no se había previsto que había una guardia cosaca, un guardia que caminaba, y ese guardia pasaba en el momento que va a entrar el primer transporte al cuartel y abre fuego, y eso pone en alerta el cuartel completo. Y también varios expedicionarios, como no sabían que el asalto era en Santiago, una vez en Santiago, se perdieron en Santiago porque no conocían la ciudad. Claro, él tiene aquí 27 años, ¿eh? O sea, es un muchacho, ¿eh? De la granja Sigonén, ¿no? Sí, pero estos son como errores que él nunca olvidó. Los detalles. En cada proceso después que llegó, y fueron muchos a lo largo de su vida, en política interna, la transformación de Cuba, que convirtió a Cuba en un país, sin ponerle adjetivo, porque nosotros realmente teníamos cierta organización de la sociedad, pero nosotros éramos un pueblo humillado por Estados Unidos, con beneficios para muy pocos. Y así transcurrió su larga carrera política de líder de Cuba y de diferentes causas en el mundo, siempre buscando las causas que tuvieran el apoyo mayor, que tuvieran los mayores beneficios para los seres humanos. Muchas veces, en minoría, defendió, y siempre, los principios políticos por encima de otros principios económicos.
eso también está en su ideario político. O sea, no había un razonamiento economicista de beneficio económico como motivo fundamental para lo que Cuba hacía, sino eran los ideales que nos desencadenaban. Y los episodios de internacionalismo y solidaridad de Cuba lo demuestran en millones de momentos y en decenas de países, donde nosotros acudimos voluntariamente o cuando nos llamaban, y lo hicieron los cubanos dirigidos por él. Porque como he dicho, cada uno de nosotros, gracias a su liderazgo, puede escribir una página histórica, una epopeya. Cada cubano tiene una historia que contar, que no es solo levantarse y acostarse, ¿no? Que es, a mí me tocó esta tarea, yo hice esto. Y eso al final nos hace a nosotros más grandes, nos llena como seres humanos, porque la vida no puede ser solo trabajar para uno mismo, ¿no? La idea de que uno fue parte de algo y no que a ti te toca nada más a unos años ir y votar en una elección y ya. O sea, no, entonces te montan un sistema que te dicen que es una democracia, ¿no? La democracia es, bueno, las elecciones en el día tal, y tú vas ahí, bueno, ¿qué hago aquí? Tú marcas ahí, aquí te parece mejor. Muchas veces no se sabe cómo entró ahí, ¿no? Hay que lo puso ahí. Y ya, y bueno, la lista está quien la hizo, no sé, bueno, voto, no voto. Bueno, marcas ahí y ya. Entonces después te toca esperar 4 años para ver si. No, nosotros, esto no es lo. Nosotros es distinto. El sistema nuestro es diferente. Esto lo vamos a hacer todo aquí, esto lo vamos a construir todo, participan todos. Tenemos un sistema diferente, con muchas dificultades que debemos superar y no es perfecto. Pero se acerca un poco más a la participación mayoritaria, porque nosotros no vamos a hacer todo, no participar. ¿Cómo que no participar? ¿Cómo que no participar? Si nosotros le dimos la tierra a los campesinos. O sea, lo primero que hicimos fue dar la tierra a los campesinos. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Si lo que le quitamos la tierra a 4 dueños que tenían el 80% de esto aquí, se la dimos a la gente y dale, te toca tú, estudia. Después, ¿cómo no participar? Se le dimos a la gente, tú no sabes leer, si te voy a enseñar a leer, pero no te voy a enseñar a leer por la televisión, ¿no? Va a venir una persona que te va a enseñar a leer, ustedes mismos van a enseñar a leer a nosotros. Y así, ¿cómo que no? Vamos a formar médicos, vamos a ser médicos todos lo que quieran, pueden ser médicos, ingenieros. Entonces, pero nosotros nos podemos reducir, nuestro sistema puede estar reducido a que cada 4 años cambiábamos a Fidel y el que se iba a decir, no pude, el que viene, no pude, nadie podía nunca, pero no pasó nada. Después terminaba que era un corrupto que se robó no sé qué cosa y que lo están persiguiendo no sé dónde. Eso hubiéramos hecho eso nosotros. Y claro, hubiera habido lo que había en el año 59, que el 20% de la población tenía el 60% de la riqueza. Hoy sería el 5% tuviera el 80%, porque es lo que ha pasado en el mundo. Que lo que se ha concentrado más la riqueza es menos, la desigualdad ha aumentado. La desigualdad ha aumentado en toda América Latina y en todo el mundo. Ya hablan, ustedes saben, del 1% contra el 99%. Bueno, el 59% en Cuba iba por el 60% lo tenía el 20%. ¿Qué hubiera pasado 60 años después? Estaríamos ya, y eso se rompió con la revolución y el liderazgo de Fidel. Yo realmente les agradezco que ustedes se hayan sumado a recordarlo y a homenajearlo. Ahí en España, debo decirles que ha habido ya unos 40 homenajes a Fidel. No es poco. Así como ustedes, espontáneos, unos más grandes, unos más pequeños, pero de gente que efectivamente no se deja engañar por los patrones de esto que se enseñan en la escuela. Realmente es así. Lo veo con mi hijo que estudia aquí. Le enseñan en la escuela lo que es dictadura, eso no hay forma de que le quiten. Entonces salen con ese camino y les tiembla la boca a decir algo que se aparte de eso, porque tienen miedo. Y los que lo han hecho los han atacado. Los que se han atrevido a decir de verdad la dimensión de Fidel han tenido penalidades o los han sacado del aire, han dicho no, usted no venga más aquí. Y los que entonces les ha tocado el triste papel de defender la figura de Fidel como oscura, opacada, negativa, no tienen argumentos flojos, salen mal, porque cuando uno lo dice, la ridiculez que dice.
como que nosotros hemos obligado al pueblo a llorar a Fidel. Eso no se puede hacer. Eso fue realmente espontáneo. Eso no se puede hacer. No, pues aquí lo que pasaba es que con el franquismo estaban acostumbrados a llevar los autobuses a las plazas y claro, se pensaban que en Cuba pasa igual, ¿no? Pero Claro. es muy fácil, es ir y ver y comprobarlo. Ya está. Hay una comparación en el trasfondo de mucha gente de Fidel con Franco que parte de realidades muy diferentes. Y yo creo que la gente lo dice porque no profundiza, porque se mueven por pensamientos muy superficiales y muy fáciles, que es este mundo. Este mundo va a la cosa fácil. Este mundo va a las tonterías, a la cosa, al glamour, a la bobería, y la gente no puede profundizar mucho. Que te obliga a esta vida rápida, que no te da tiempo a nada, entonces tú te reduces a titulares de prensa, a 140 caracteres de Twitter, a no sé qué, a la fotico, a la mentira. Es donde a ver se le va cerrando la perspectiva, el pensamiento y la lógica se te reduce a pequeñas cosas. Y eso realmente afectó el concepto de quién era Fidel, y yo lo sentí aquí, y mucha gente también no lo dice, ¿no? Pero no pudieron negar su importancia y de luego que estremeció los medios de comunicación y mucha gente que se acercó a nosotros genuinamente para expresar su apreciación por Fidel. Otro, de luego, que me imagino que lo que tengan es una mezcla de varios dolores, porque no pudieron derrotarlo. Vivió además 90 años, que no es común en un ser humano, y no vivió 90 años de una vida facilita, ¿no? Alguien que con 30 se mete en un manglar y derrota un ejército de 80.000 efectivos, que me haga alguien esa historia, que alguien pueda contar una historia parecida a la de Fidel y que viva 90 años, porque más o menos las personas que hacen eso, que arriesgó su vida varias veces, sabiendo que lo querían matar, pero así, como un hombre con una cámara como esa, con una pistola, y el hombre tembló y no lo hizo, porque no tenía el valor para hacerlo, porque ahí lo hubieran matado. Y así, la historia, como aquel que lo quiso asesinar, todos los días se tomaba un batido de chocolate en un hotel a la misma hora, y lo descubrieron, y entonces le dieron una píldora para que se lo echaran al café, y el hombre la puso en el congelador, se le rompió la píldora, después se puso nervioso y no lo mató por eso. O sea que aquí hay varias coincidencias históricas que yo he nacido, criado en el ateísmo, y no profeso ninguna fe particular hacia un Dios o algo así, pero hay cosas que a veces no tienen una explicación racional. Hay un género de casualidades que es muy repetido, en cosas que se van repitiendo, y uno le va, se pone medio, Es que imponía, sí, porque la coincidencia de que Fidel y Raúl, los dos, estuvieron esperando 5 días cuando desembarcan en Granma, los dos. Una coincidencia que no, sin comunicación, en 2 lugares apartados, y los dos aguardaron 5 días para esperar a que ellos se calmaran y se encuentran después. Es una mezcla de coincidencias así que uno va viendo, y que a Fidel no lo haya atravesado una bala en tantos combates. Un combate que esto es tirateo, esto es un tiro para acá, un tiro para allá, que no le han podido tumbar un avión y él viajó. Gente con lanzacohetes, por ahí pasaron de Fidel, le voy a tirar, y que no lo pudieron hacer. Bombas donde quiera, y muchos compañeros murieron en esta trayectoria, como el mismo Camilo, que muy tempranamente en un accidente de aviación, ni hablar de Che, y eso también fue fortaleciendo su leyenda, que no es una leyenda inventada, uno lo mira, es una leyenda real, y los conceptos, y la desconfianza en lo que le ponían delante, pero la confianza en los hombres, es una mezcla que puede parecer una paradoja, pero documentos que le presentaban, que él lo cuestionaba y lo volvía a revisar y preguntaba quién lo hizo, y va desarrollando habilidades para determinar la verdad con más exactitud para la toma de decisiones.
en un proceso de luego de una inteligencia superior a la nuestra. No lo podemos hacer todo, pero que tiene esa virtud que la fue desarrollando y desconfiaba. Las estadísticas las desbarataba en segundos. Eso hay mucha constancia. Mucha gente que le decía, bueno, ¿cuánto pesa tal? No, pesa una tonelada. No, una tonelada no, porque aquí este piso aguanta solo media tonelada. Entonces, ya entonces, no, adelante, no sé, le di una tonelada por decirle, porque no podía. Así, y así él va construyendo un método para acercarse a la verdad y para imaginarse cada una de las experiencias que tuvo que dirigir con la mayor exactitud posible para la mejor toma de decisiones. Y así dirigió la guerra de Angola que Cuba ganó a kilómetros de distancia, imaginándose el terreno. Pues es verdad que te cuentan todo, pero y ataquen por aquí, y la invasión a Girón, a nosotros 72 horas, pero era poco lo que nos pasó a nosotros, era poco. Vinieron 2 o 3 días antes y nos bombardearon los aviones que estaban en la pista para que la aviación no pudiera después hacer eso. Y fíjense de cuenta, y despeguen los aviones, pero ya habían tumbado varios. Y vinieron, y eran 1.200 hombres armados. Acuérdense que él vino con 82. O sea, si él le decía 1.200, decía, oye, 1.200 son 1.200. Si nosotros éramos 82 y ganamos. 1.200 nos van a patear, ¿eh? Fíjense, esto no es 1.200 armados por Estados Unidos. Y Fidel viene en un barco de 13 metros con 82, con armas que habían comprado ellos, escondidas ahí, güey. Que además se las perdieron ahí. Y de pronto vienen unos tipos con tanques de guerra, con barcos no sé qué, con barcos americanos, con aviación norteamericana dándole apoyo, con entrenamiento militar de Estados Unidos, con cubanos que conocían el terreno. Y en 3 días los derrotó. Y él estaba ahí, no es que estaba viéndolo por la televisión, ahora que el dron, no, nada de eso, era ahí. ¿Y qué tuviste? Se subió en el tanque, bajó. Y la gente cuando veía el liderazgo también al frente de las cosas lo seguía, ¿sí? Porque eso también te da una cosa extra, ¿no? Y después todavía, una persona con su edad que todavía seguía en esa batalla también te estimulaba. ¿Por qué me voy a jubilar si mira Fidel? ¿Por qué nos vamos a rendir si mira? Pero Fidel, porque sí, vino y se aparecía por la noche y por la madrugada y te llamaba y te volvía a decir. Y eso va creando una fortaleza en su liderazgo que es inmensa y estimulante, y la que los enemigos también le tuvieron que respetar. Y yo creo que eso es lo que yo me parece que puedo expresar. Y hablando de enemigos, a él le preguntaron en el año 95 una frase que yo no voy a decir más lento, pero yo sé que lo dijo más rápido. Le preguntaron, Fidel, ¿cuál es tu peor enemigo? Y él muy rápidamente respondió, yo no tengo enemigos peores, porque todos los enemigos los puedo derrotar. Muchas gracias.